Bueno, les cuento que a continuación, Caro de Mamás Reales estuvo realizando una muy interesante nota a una maestra y a una psicopedagoga a propósito de la importancia del juego y también de la creatividad en la crianza. Así que adelante lo vemos. ¿Cómo influye el juego en la creatividad de los niños? Bien, el juego y la creatividad son dos conceptos que están frecuentemente relacionados. Pero cuando hablamos de juego creativo, ¿sí?, que es el que va a desarrollar la creatividad. El juego creativo es ese juego que no hay reglas, sino que las reglas las inventa el niño, que el niño puede imaginar, que puede experimentar, ponerse en el lugar de otro, que él va acomodando el juego a su gusto. Hay juegos que son más repetitivos, que esos no se puede buscar alternativas con esos juegos, sino que tienen un funcionamiento único. Y justamente el buscar alternativas es lo que va a desarrollar la creatividad. O sea que no todos los juegos desarrollan la creatividad. Exactamente. Desarrollan otras cosas bien importantes para el aprendizaje, pero no tiene por qué ser específicamente la creatividad. En esto vamos a buscar otros juegos donde el niño pueda desplegar este potencial creativo. ¿Cómo puedo fomentar el desarrollo de la creatividad en las diferentes edades? Y bueno, desde niños muy pequeños en cuanto a los estímulos que les voy acercando. Pero esto quiere decir cuando voy acercando distintos estímulos, el niño bien pequeño se va asombrando de todo el mundo que lo rodea. Entonces acá puedo utilizar la música, puedo utilizar el lenguaje, desde el tono de voz con que le hablo, desde lo que le explico, desde muy pequeño. Pero es importante no llenarlo de estímulos, que no sea un exceso y dar tiempo a procesar estos estímulos. En otras edades, lo que es la edad preescolar, es una explosión de creatividad, porque ellos, bueno, tienen mucha imaginación, su mundo fantasioso es muy rico, se animan a arriesgar, a probar otras posibilidades. Y esto también, las personas creativas lo que tienen como característica es que arriesgan, que van un poco más, que no van por el camino que van todos, buscan otras cosas. Y en el juego de los niños preescolares vemos cómo ellos van inventando sus propias aventuras y buscando otras formas. Ya en escolares, si pensamos en creatividad, bueno, podemos pensar cómo hacen ellos uso de su información de una forma creativa. Buscar otros puntos de vista, argumentar lo que saben, visualizar otras oportunidades o escuchar a otros. Todo esto va a desarrollar un proceso creativo. ¿Hay algún juego clásico? ¿Cuáles vendrían a ser los juegos clásicos que son adecuados para fomentar la creatividad? Y bueno, hay muchos juegos. En realidad, cuando estamos pensando en juegos para niños que desarrollen su creatividad, vamos a pensar en esos juegos que tengan que ver con sus gustos y con sus intereses. Y estar bien atento a esto es importante. Porque a veces es esto, lo llenamos de un montón de cosas que no le interesan y podemos crear un efecto contrario. Sí darle mucho de lo que a ellos les gustan. Entonces, bueno, si vemos que un niño tiene como mucho gusto por lo que es el lenguaje, por expresarse, los cuentos es un recurso riquísimo, que no se agota en leerles el cuento y comentarlo, sino que puede ser inventar otro final, inventar personajes, otro lugar, dar vuelta a ese cuento. Todo eso habilita a un montón de imaginación, a procesos creativos que pueden poner en juego. También lo que tiene que ver con las adivinanzas, lo que tiene que ver con los acertijos, el clásico veo-veo. Esto que, bueno, me puede llevar a pensar posibilidades. Esto que decimos, cuanto más alternativas piensen, más van a poder crear. Si los intereses van por lo que tiene que ver con las construcciones, con más lo que tiene que ver con coordinación, bueno, todo lo que son los bloques, todo lo que tiene que ver con, bueno, el mirar coincidencias en imágenes, diferencias, crear dibujos. Hay algunos juegos, por ejemplo, que van a desarrollar mucho lo que es la expresión corporal, la expresión musical, y eso también lo vamos a incluir de acuerdo a los gustos de los chicos. ¿Todos los niños tienen un potencial creativo con el que nacen o son todos creativos por naturaleza y es la vida la que los va haciendo, encorsetando? Todos los niños son creativos y es más, todas las personas lo somos. Solo que algunos tuvieron más posibilidad de desarrollar esta creatividad. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron las oportunidades, porque tuvieron un ambiente rico que les estimulara esta creatividad. La creatividad no tiene que ver solo con las artes, que es lo que siempre vinculamos. También hay creatividad en el lenguaje, en la matemática y en la historia. Hay que buscar esos caminos. Lo que pasa es que, bueno, vamos a buscar la manera de que el niño pueda desplegar esto y para hacer eso tenemos que ayudarlo a generar el pensamiento crítico, por ejemplo, a que puede equivocarse. El que se equivoca puede arriesgar, que es parte de este aprendizaje, que no hay que temerle a esa parte, que de los fracasos se aprende, y naturalizar esto. Cuanto menos estructurados van a ser los ambientes, más creativos van a ser también.
¿Qué rol deberían tener los papás en el juego de los niños? Bien, esto es bien importante. Los papás a veces cuando juegan con los niños pasa que empiezan a poner sus reglas y a organizar su juego. Y en realidad cuando un adulto juega con un niño, las reglas las pone el niño y el adulto lo que va a hacer es acompañar. Tener esta mirada como de observar, escuchar las ideas. A veces hay ideas que parecen muy disparatadas, pero si empezamos a indagar un poquito más cómo lo pensó, cómo llegó a esa idea, vamos a encontrar que tienen su lógica. Y a veces atrás de estas ideas que parecen disparatadas hay ideas brillantes en los niños. Ayudarlos en esto es ser observador, qué es lo que lo va motivando.